Pues bienvenidos al primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal, las estrategias de formación de los formadores en tiempos de pandemia. Nosotros les damos la más cordial bienvenida con lo siguiente. El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Ralph Waldo Emerson. Muy bien, chicas y chicos aquí presentes. Es bien sabido que la comunidad docente está preparándose continuamente para enfrentar a los desafíos que presentan a diario. En su afán de desempeñarse para alcanzar la excelencia educativa, se preparan y participan en congresos, talleres y cursos que se ofrecen en dirección de normales. Bienvenidos, catedráticos y futuros docentes, al primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal, estrategias de formación de los formadores en tiempos de pandemia. Permítanme presentarme, soy la maestra Marta Cristina Hernández Real, laboro en la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara y tendré el gusto de moderar y acompañarlos en esta mesa de trabajo. Explico brevemente la dinámica de los participantes de esta mesa de trabajo, que serán 6 ponencias, y bueno, les doy a conocer los nombres de los aquí presentes. Vamos a ver si están presentes. Está Beatriz Caro, claro, aquí está Beatriz Carolina, bienvenida. Brian Jesús Martínez Niñez, y bueno, está Tranquilino Omar Hernández Medina. Ramiro Moisés Cortés Díaz, está por aquí. Sí, como yo no les veo en este momento, nada más si prenden el micrófono para saber que están aquí. En este orden es en el orden que ustedes van a presentar. Después es Luis Alberto de los Santos Romero, Gabriela Pérez López, Carmen Susana Mendieta Corona y Gabriela Rodríguez Flores. Una vez que ya saben, gracias. Una vez que ya saben su participación, entonces lo que sigue es que vamos a compartir la dinámica la siguiente. Ustedes solamente tienen 10 minutos para exponer y voy a hacer lo siguiente. Al minuto 6 les voy a abrir mi micrófono para decirles 6, no les voy a poner más nada, y cuando sea que falte un minuto, les voy a poner 1, no les voy a decir más nada. Por favor, esforcémonos por cumplir esta meta, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, agradecemos la participación y les informo que en el transcurso de un mes se publicarán los trabajos en la página de Dirección de Educación Normal, y en este momento les invitamos respetuosamente, bueno, a escuchar al ponente y a los ponentes y a cerrar su micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, cada uno de los ponentes les para que tengan lista su cámara. ¿Quién va a ser la primera? Caro, ¿vas a ser la primera en compartir pantalla? Sí, yo maestra, nada más que sí voy a cerrar mi cámara porque se congela la compu. Claro. Y no quiero que falle la presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto. Está bien, adelante, yo también cierro cámara. Saludos a todos. Corre tiempo. Sí, maestra, voy a mostrar el contenido. ¿Me pueden avisar si se ve, por favor? Sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos, compañeros docentes que nos acompañan esta tarde. Les voy a presentar el trabajo titulado Educación a Distancia, una oportunidad para reinventar e innovar e investigar las prácticas profesionales en preescolar. Mi nombre es Beatriz Carolina Guevara Hernández y actualmente estoy en el 6º semestre en la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara. Les presento unas imágenes de mi última práctica, la más reciente. Voy a comenzar. El tiempo de pandemia por COVID-19 ha sido complicado en múltiples ámbitos de la vida social, laboral y los pilares de la educación. Estos fueron los que más se vieron afectados ante esta situación.
obligando a los docentes y autoridades educativas a buscar estrategias y planes que sustentaran la educación respetando las normas sanitarias. Durante el periodo de prácticas se observan distintas deficiencias y aspectos a mejorar en la práctica docente, los cuales consisten en innovar las herramientas tecnológicas utilizadas en la situación didáctica, las cuales tienen que ser muy educativas, ilustrativas y tecnológicas. Mi experiencia en las prácticas profesionales en tiempos de pandemia consistió principalmente en ubicar contextos y estos fueron, en cada jardín de niños fue diferente. En algunos aspectos de la organización puede que se parecieran un poco, pero las formas de trabajar siempre fueron diferentes. El formato de la planeación que se trabajó con la modalidad virtual fue totalmente nuevo, ya que este se adaptó a las necesidades de la nueva normalidad a educación a distancia, con el propósito de que los padres de familia asumieran la nueva dinámica de la actividad. Es decir, la planeación se elaboraba para los padres de familia, por lo cual esta fue más abstracta y directa. Otro momento importante es la reflexión de los instrumentos que se elaboran para recuperar la práctica. Uno de ellos son los registros cotidianos que se realizan en el diario de la educadora, y en él se identifica la relación entre situación didáctica y la evaluación. Otros, como la rúbrica y las notas de observación, ayudaron a medir el rendimiento y mis logros como practicante, así como identificar si es más puntual y consistente de los aprendizajes que se lograron y los que necesitan apoyo. Lo que refuerza y apoya la práctica es sin duda el trayecto formativo que llevamos a cabo en la normal, en la cual en las diferentes asignaturas abordamos lecturas teóricas y contenidos prácticos que nos enriquecen y nos permiten entender y adaptar esos conocimientos a esta nueva modalidad de enseñanza virtual. Los principales retos de la educación a distancia en los jardines de niños que se ubicaron fue el canal de comunicación, educadora y padres de familia, ausentismo en las videollamadas grupales y en el envío de actividades por parte de los padres de familia, instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza virtual, conocer y aprender nuevas estrategias y uso de herramientas tecnológicas, manejo pedagógico de la brecha tecnológica, así como la poca importancia que los padres de familia le dan a la educación en preescolar. Este último fue muy usual, ya que había veces que no conectaban los padres de familia a sus hijos de preescolar porque tenían hijos en primarias y secundarias y le daban más importancia a esos niveles. El apoyo a la investigación-acción para conocer y atender los retos del contexto de la enseñanza virtual en preescolar, fue necesario plantearme unas preguntas. La vía principal para atender estos diversos retos a los que nos enfrentamos fue la observación de la práctica, por lo que fue fundamental plantearme las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el foco de la investigación? 2. ¿Por qué he escogido este tema como foco? 3. ¿Cuál será el eje de la innovación? 4. ¿De qué forma yo puedo mejorar las actividades de los niños de manera atractiva? 5. ¿Cómo evaluaré el impacto? 6. ¿Cómo garantizaré que algunos juicios que podría hacer son razonablemente justos y precisos? Esta última pregunta me refiero en cuanto a la evaluación. Por ejemplo, al momento de que recibía las evidencias de los alumnos, muchas se notaba que los padres de familia eran los que la realizaban, o muchos alumnos a lo mejor no contaban con el material que se les solicitaba, y entonces sí fue como que muy importante cuestionarme esa parte de la forma en la que iba, ay, perdón, por el ruido, en la que iba a evaluar esta parte. En base a la Torre 2005, este fue el principal autor y soporte de esta intervención, así como también Hernández Sampieri 2010 con la metodología de investigación. Coincidimos en formular estas estrategias en la modalidad virtual, que sean sometidas a pruebas y comprobar si son funcionales y que engloben y atiendan las problemáticas que se tienen con la nueva modalidad educativa.
Se lleva a cabo un proceso desde un enfoque cualitativo, porque en la parte de resultados se evalúan las cualidades que el proceso conllevó, pero también cuantitativa porque se evalúan los números que arrojaron los resultados de las entrevistas y la participación de los sujetos. Partimos entonces que la educación exige como un derecho no solamente su cobertura, sino también en su calidad. Cuando se trata de entornos educativos virtuales, no es correcto pedagógicamente trasladar los sistemas educativos. Ay, perdón por el ruido, ¿eh? Perdón por el ruido. Continúa. Cuando se trata entonces de entornos educativos virtuales, no es correcto pedagógicamente trasladar los sistemas educativos diseñados para modalidades presenciales sin hacer un trabajo de adaptación estratégica. Se abordaron estrategias variadas, por ejemplo, se introdujo plataformas y apps como recursos didácticos para presentar clases en línea. Se implementaron videos explicativos hechos por mí y extraídos de la web para apoyar las actividades escolares diarias de los alumnos. Y por último, se dedicaban 5 minutos de cada videollamada para realizar una actividad de musicoterapia, psicomotricidad, movimientos del cuerpo, gimnasia cerebral y mindfulness. La última actividad de mindfulness, para los que desconocen el término, son actividades para estar en el aquí y en el ahora que te ayudan a enfocar la atención. Esto lo hicimos a recomendación de la educadora titular con la que me tocó practicar, ya que ella antes ya había visto resultados de que hacía estas actividades y los niños tenían como más permanencia en la atención de la clase. Y por último, les voy a presentar algunos referentes teóricos que apoyaron en el trabajo de la intervención, perdón. Para abordar el PEMSE e incorporar las estrategias que abonaron al mismo, se revisó la práctica docente y sus dimensiones por Cecilia Fierro y Berta Fortul y Lesbia Rosas, 2012. Para abordar en el Consejo Técnico y nuestra intervención en él, se abordó Transformando la práctica docente, una propuesta basada en la investigación, también de Berta Fortul, Cecilia Fierro y Lesbia Rosas, el año es 1999. Para poder tener contacto con los padres de familia, se abordó la teoría sociocultural de Vygotsky en 1994, pero lo tomé de un documento que lo menciona Heinrich del 97. Y por último, para entender la dinámica y elaborar el plan de acción dirigido al aprendizaje de los alumnos, utilicé el constructivismo de Ausubel, 1976, pero también este fue mencionado en el artículo de Psicología Educativa. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Se agradece que en estos momentos de ser moderadora nos hagas fácil la tarea. Muchas gracias. A continuación, por favor. ¿Está presente Brian Martínez? Sí, maestra, estoy presente. Sí. Adelante. Adelante. Ok. Me comenta si se ve la pantalla. Sí, claro que sí. El tiempo corre. Adelante. Éxito. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Jesús Martínez Patiño. Vengo de la Escuela Normal Superior del Estado de Jalisco. Y el día de hoy les compartiré un poco de mi trabajo. Durante el semestre trabajé en los recorridos virtuales para la enseñanza de la historia en secundaria. Quizás ya han escuchado sobre el término recorridos virtuales. Bueno, antes de llegar a toda esta travesía que me hizo diseñar esta metodología, bueno, ayudado de las metodologías e implementarla en el grupo, tuve que ponerme desde el presente de la pandemia y descubrir a qué me estaba presentando, a qué retos me iba a enfrentar. Bueno, en primer lugar tenemos que existen nuevos retos. ¿Cuáles son estos nuevos retos? Pues obviamente la pandemia, el trabajar a distancia con los alumnos.
lo cual puede parecer de una manera fácil, ya que vivimos en la época de las tecnologías. Tenemos WhatsApp, tenemos aplicaciones que nos permiten esta interacción directa con los alumnos, pero luego descubrimos que existen más retos, como que hay alumnos que no cuentan con una conexión adecuada. A veces el ambiente de los alumnos es un ambiente que no permite que se logre el aprendizaje, ya sea por problemas sociales entre la familia o ya sea por problemas de salud. Bueno, entonces todos estos retos son los que me imagino que muchos de nosotros nos tuvimos que enfrentar, y ya que no solo somos docentes, sino que también somos investigadores, y es un reto tener que encontrar esa solución, como bien lo comentaba la compañera Carolina en la presentación anterior. Tenemos que aplicar una investigación-acción, descubrir todos estos problemas. Bueno, yo como docente en historia, tengo que mantener en el segundo punto el aprendizaje por competencias en la historia, que es lo que se nos pide, que es trabajar por competencias, que esta es la nueva palabra que hemos estado viendo a lo largo de estos años. Bueno, competencia es hacer que el alumno sea competente, que permita demostrar lo que aprendió, lo que el alumno lo que uno como docente le pudo brindar, que el alumno lo haga, lo utilice todas esas herramientas y lo pueda aplicar. Y bueno, el tercer punto, se pide además innovar en la educación. Creo que uno de nuestros compañeros también dará un tema sobre innovación, así que no tocaré mucho ese punto, solo diré que innovar no siempre quiere decir utilizar tecnologías, utilizar algo digital, sino es utilizar algo nuevo para un contexto que a lo mejor no lo era. Bueno, para mí durante este trabajo, lo importante de la investigación-acción fue localizar que en el grupo sí se contaba con los recursos para implementar un recorrido virtual. O sea que a partir de herramientas de recolección de datos, como encuestas, se pudo dar el dato de que los alumnos sí contaban con tablets, contaban con computadoras, con conexión a internet, para poder llevar a cabo mi intervención docente. Bueno, el papel del docente como investigador, que era un tema que ya lo había tratado. Pues la investigación que yo utilicé es la investigación que, como nuestra compañera nombraba, me apoyé de Sampieri y de la Torre, los cuales nos menciona la investigación-acción, que es como un ciclo espiral que lo que busca es identificar un problema con estas herramientas que nosotros fabricamos para impartirla en el grupo, y una vez identificado ese problema, poder tener una intervención, seguir el problema y tratar de solucionarlo. Entonces, maestros, les digo, ya no solo somos docentes, los tiempos cambiaron, ahora también somos investigadores. Tenemos que sustentar lo que hacemos. Bueno, en mi caso también, pues, debía resolver esta problemática, y no solo, aún no obstante, resolver la problemática, también lograr el aprendizaje de la historia. La problemática en mi contexto fue que había un bajo rendimiento en los alumnos de secundaria. Esto debido, según la recolección de datos, a que faltaba una interacción entre el maestro y los alumnos. Faltaba esa figura del papel del maestro con los alumnos. Entonces, es cuando comencé a crear mi marco teórico e investigar algunos autores que me permitieran y que algunos maestros me proporcionaron. Y encontré la primera metodología. Tenemos la primera metodología, el cual es el aprendizaje a distancia. Para el aprendizaje a distancia, ¿cuáles son los recorridos virtuales, museos virtuales y visitas virtuales? Los tres son muy parecidos. Quizás muchos ya hayan escuchado sobre esta metodología o estos espacios, que es básicamente entrar a un espacio web donde se le permite, no sé, tener una visión 360, y el alumno va encontrando las fuentes objetuales o fuentes históricas, se les presenta, no sé, por ejemplo, en el caso de un museo, se le muestran las piezas museográficas a partir de un curador, por ejemplo. Y en mi caso, yo quise utilizar un recorrido virtual, pero no solo quise llegarlo hasta un museo, sino quise hacer un recorrido virtual que el alumno pudiera viajar en el recorrido virtual e ir al pasado, pero eso se lo mostraré un poco más adelante. Segunda metodología, para el aprendizaje por proyectos, o las UCAs, como en historia se le llaman. Este aprendizaje por proyectos es básicamente, a partir de un cierto tiempo, el alumno tiene que ir logrando o ir subiendo escalones para poder lograr mostrar un producto, y que ese producto demuestre que estuvo trabajando todos los temas anteriormente. En este caso, Zavala Anthony y Arnau Laia
nos brinda el roleplay o simulación, que como la foto lo dice, es cuando el alumno se pone en el papel de un personaje. Y bueno, esto se puede utilizar con español, con diferentes materias, pero en el caso de historia ayuda mucho, ya que como vemos en historia... 6. Gracias. En historia se trabaja, se tiene que lograr el aprendizaje histórico. Entonces, pues se ven hechos, consecuencias, espacio, tiempo. Y ya como una tercera metodología, tenemos para el logro de las competencias históricas, Jesús Domínguez Castillo nos habla sobre la empatía histórica o explicación histórica contextualizada, que se complementa muy bien con la metodología anterior, en la cual era el roleplay, ya que para demostrar que en la competencia histórica se encontró una empatía, el alumno tiene que dar respuestas de que vivió en ese momento, de cómo pensaba quizás los personajes o las personas de aquella época. Entonces, empatía histórica es eso, es que el alumno te explica quizás, no sé, por qué los mexicas se dejaron conquistar. Ah, bueno, no solo te dicen, una explicación muy básica sería que nos dijeran, bueno, porque no tenían los recursos, porque quizás no eran muy listos. Y una explicación lo que se pide que el alumno demuestra la competencia histórica es que te diga, quizás ya tome todos estos ámbitos políticos, sociales, económicos y te dé una explicación un poco más contextualizada, que dé más recursos y que demuestre que en verdad sí pudo pensar, tuvo las herramientas para dar una respuesta mejor. Por consiguiente, llegamos a la EVA. En este caso, yo utilicé para mi entorno virtual de aprendizaje el Classroom, Word, YouTube y Genially, una aplicación que me permitió crear el entorno virtual. Un entorno virtual de aprendizaje es cuando utilizas diferentes medios para lograr el aprendizaje en el aula. Por lo que les mostraré cuál fue mi recorrido virtual. A partir de un canal en YouTube que yo creé, les explico a los alumnos primero cómo funciona el EVA, cómo funciona el recorrido virtual, los pasos, cómo se puede interactuar, si es por computadora o mediante la laptop o mediante un celular, cuál era la actividad y cómo se puede realizar. Durante el recorrido virtual se les presenta un avatar de su maestro y se complementa con la hoja de actividad la cual yo llamé Guía del Viajero, en donde durante este viaje en el tiempo, en el recorrido virtual, el alumno toma el papel de un personaje y se le asignan preguntas de cómo dicho personaje pudo actuar en aquella época. En mi caso me tocó el tema de la minería en la época virreinal. Como pueden ver, tenían la opción de escoger algún personaje, ya sea un minero, un artesano, un ganadero, un agricultor, y durante la presentación se le iba explicando al alumno todos estos conceptos históricos. Y bueno, se utilizaron diferentes herramientas para evaluar. Como buen investigador, creé una rúbrica de evaluación para evaluar la empatía histórica, otra rúbrica de evaluación para evaluar mi EVA, mi entorno virtual de aprendizaje, otra rúbrica de evaluación para evaluar el roleplay que utilicé, cómo el alumno tenía que, sus respuestas, lograr que sí estaba aplicando una empatía. Y bueno, por último, como conclusión, sin duda el trabajo a distancia, de manera sincrónica como asincrónica, ha presentado un reto muy difícil de afrontar para los docentes en formación, la falta de experiencia para trabajar con un grupo presencial, pero más allá de los retos difíciles, son áreas de oportunidad para la mejora de la educación. Ponernos en las situaciones extremas muchas veces requieren soluciones extremas. El uso de los recorridos virtuales apoyados de las metodologías de la educación en historia me permitieron crear áreas de aprendizaje y evaluar una clase de historia. El trabajo a distancia permitió crear nuevas alternativas para el aprendizaje en nuestra sociedad, conformada por los que estamos vivos, por los que se fueron y por los que nacerán. Muchas gracias. Qué lindo, muchísimas gracias. Ay, mira nomás, qué diferencia. Nuestra sala es hermosa, muchachos. A ver, ahora, ¿quién sigue? ¿Quién dijo yo? No. Quien sigue es Luis Alberto de los Santos Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás por aquí. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, les agradezco. ¿Vas a compartir? Gracias. ¿Vas a compartir pantalla o no? Ok. Sí. Adelante. Ay, disculpen, chicos, pero
Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿Me hace el favor de confirmar? Sí, está dando ¿Sí? vueltas, ¿Listo? pero creo que sí. Sí. Ujú. Ya. Les agradezco. Voy a ponerlo en pantalla completa. Me presento. Mi nombre es Luis Alberto de los Santos Romero, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, Plan 2012, alumno de octavo semestre de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, de Atequiza, Jalisco. En mi presentación les expondré el reporte final de una investigación de tesis titulada La enseñanza de historia para el desarrollo del pensamiento histórico y el empleo de estrategias sobre un modelo virtual efectivo a distancia, en el marco de este primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal. Aquí encontramos de nuevo el tema. Como les mencioné hace un momento, lo desarrollé mediante mi documento recepcional de la licenciatura, cuya modalidad es tesis de investigación, ubicado en el ciclo escolar 2020-2021, que aún no concluye, pero la investigación como tal ya se concluyó. Para ello, en la introducción, a manera de organizarlo como un extracto de mi tesis, detallé los hallazgos encontrados, tanto en el análisis de cómo proponer el desarrollo del pensamiento histórico en mis alumnos de primaria. Para ello, pues, cabe mencionar que al enunciar la realidad educativa, sobre todo las áreas de oportunidad que se derivaron de la pandemia, porque muchas de las veces nos hablan de, como el compañero anterior, de muchas herramientas digitales y plataformas y demás, no herramientas, sino también equipamiento tecnológico. En mi caso, en la comunidad donde yo estoy practicando actualmente, estamos por concluir las prácticas profesionales intensivas. Es una comunidad rural que carece de instrumental, equipo tecnológico, incluso hasta conectividad. Batalla mucho las personas de la comunidad para incluso acceder a una red celular. A ello, algunas otras problemáticas a las que me enfrenté durante este año fue pues, la disposición de apoyar a los padres de familia, ya que ellos cumplen a la vez de todas sus tareas cotidianas, ya sean laborales o de hogar, pues tienen que trabajar a destiempo, mediante roles instruccionales para un apoyo directo de sus hijos. Claro, con el apoyo de los docentes, tanto la docente titular de grupo como mi persona. Para ello, pues debemos enfatizar el desarrollo integral de los estudiantes, que facilita a nosotros como docentes diseñar las actividades a través de situaciones didácticas que se desapeguen a elementos tradicionalistas, que es otra vertiente que cabe mencionar, ya que debido a que en la pandemia, pues sí nos trasladó a todos a nuestras casas, pero desafortunadamente tenemos muchos docentes que aún trabajan bajo esas tendencias o esas vertientes teóricas. Para ello, pues la problematización de parte de lo que les mencioné hace un momento, la enseñanza a distancia, pues generada de la pandemia, y eso obligó, por consecuencia, el confinamiento de todos y el cierre de los planteles educativos. Hasta hace poco, con la jornada de vacunación, que incluso a los docentes en formación de sexto y octavo semestre nos tocó ser vacunados y por eso estamos prestando el servicio. Pues la persistencia de esas prácticas anticuadas, donde la historia pues, suele enunciarse como un cúmulo de información, fechas y nombres a memorizar. Eso también pues, provoca que estudiar historia sea desagradable y tenga complicaciones tanto en docentes como en alumnos. Para ello, los objetivos de esta investigación fue de indagar un modelo de enseñanza referente a la historia, pero al desarrollar el pensamiento histórico a través de un modelo novedoso en la práctica profesional, dejando de lado esas actividades tradicionales que es los resúmenes, contestar cuestionarios, leer y realizar extractos, sino buscar algunas alternativas de cómo incorporar la historia de manera transversal.
en el diseño de las situaciones didácticas en la educación primaria. Ante ello, derivan una serie de objetivos específicos en los cuales se describe el desarrollo actual sobre la enseñanza de historia a distancia, cuál fue la transformación de la historia vista desde el modelo presencial al modelo a distancia. Después se explica el desempeño docente por la relevancia que esto tiene para favorecer los supuestos empíricos y que sustenten el diseño de la propuesta de enseñanza, enfocada a abatir el enfoque tradicionalista. Y esto, pues, da insumos para su posterior análisis. Después, hubo que interpretar el desarrollo del pensamiento histórico de los alumnos bajo los enunciados teóricos y metodológicos. Hubo que realizar una revisión teórica y la metodología de trabajo a emplear, con énfasis pues, en la enseñanza virtual en su tiempo, antes del regreso a la semipresencialidad escalonada, valiéndose pues del incentivo por competencias y habilidades que marcan tanto plan y programa de estudios vigente, para finalmente valorar los alcances de la propuesta y la intervención modificada por los docentes y apoyado por padres de familia para el mejoramiento permanente del conocimiento histórico en los estudiantes. Quiero hacer un paréntesis también para detallarles las razones, porque en el caso de mi institución se le dio mucho auge a las competencias de lectoescritura, de comprensión lectora y de habilidades matemáticas. Y al resto de las asignaturas, incluyendo a la asignatura de historia, se les hizo de lado. Y esa fue parte también de mi propuesta, el incentivar, el trabajar la transversalidad, sobre todo utilizando obras de teatro y algunas otras estrategias, como quise llevar a cabo algunos recorridos virtuales similares a los que expuso el compañero anterior, pero dadas las limitaciones de conectividad y de disposición de equipo tecnológico, pues se traduce en barreras tecnológicas, ya es un término nuevo que también se acuñó con la pandemia, pues ocasionó que no hubiera mucha deserción. Sí. Entonces, para la metodología se utiliza el enfoque cualitativo, ya que centra su estudio en la comprensión de los sujetos. Describe este método con respecto a las ciencias sociales, porque la historia es una ciencia social, para considerar como objetos de estudio pues, a los alumnos que estuve atendiendo durante este ciclo escolar de prácticas. Para ello, pues, se emplearon las sesiones online, también se llevaron a cabo algunas en Google Meet, que fueron solicitadas por las autoridades de mi escuela normal, y pues centralizar los insumos obtenidos de algunos instrumentos que apliqué, como encuestas y sobre todo en lo que fue a alumnos y a algunos docentes, para conocer su opinión y su noción respecto al estudio de historia. Para ello, pues rescato lo que dice Pozo, que la historia es la memoria del pasado colectivo de un pueblo. Para ello, hay que tender a reflexionar sobre historia, no dejarlo como datos aislados que no tienen relación con el presente. Entonces, entre los hallazgos que detallo, pues estudiar historia pues no resulta siempre igual para todos los seres humanos, ya que hay que remitirnos a la tradición oral, que esta pues, tiende a modificarse al transmitirse de generación en generación, ya que este es un método de investigación subjetiva. Por ello, pues se dio respuesta a la problemática identificada, describiendo su desarrollo con relación a la enseñanza y recuperar las opiniones de los instrumentos aplicados que les comenté hace un momento. Después se valoraron los alcances y anuncian que pues, los resultados son alarmantes. Sí existe un notorio rezago, pero no es únicamente de la asignatura de historia, es en general de todas las asignaturas. Pero haciendo un paréntesis, pues, enfocados en lo que es la historia en general. Con relación al trabajo de campo, pues, como les mencioné, fue con fines de recuperar insumos para el análisis y el diseño de alguna propuesta de enseñanza no innovadora, porque hay muchas cosas que ya están, nada más hay que aplicarlas, ya existen como tantas herramientas digitales, recorridos virtuales en museos y plataformas que se pueden utilizar, nada más hay que implementarlas.
como tal, ya se inventaron, nada más serían una novedad en algún contexto donde no se hayan aplicado. Por tanto, pues su problemática prevalece en que imperan esos conocimientos aislados y momentáneos, sin relación con la temporalidad de carácter memorístico y sin comprensión. No analizan un dato, por ejemplo, si les hablo de la independencia de México, ellos no guardan la relación que tiene esto con el presente, nada más lo ven como un hecho de que, ok, sucedió la independencia y muchos de los alumnos dicen, pues ese día no hay clases. Entonces se centran mucho en eso, o sea, que no guarda relación con su presente actual. Para ello, pues, desarrollar el pensamiento histórico es un proceso que requiere mucho tiempo. Necesita desarrollar diversas habilidades para potenciar esa comprensión, su análisis, el realizar síntesis, un pensamiento crítico y trabajar en nociones de tiempo. Ajá. Para ello, pues, se posibilita relacionar la situación en un contexto real, donde se sustenta lo conceptual y cuando se aplica en un contexto práctico. Queda claro que existen deficiencias en el sistema educativo actual. Y al final, pues, les dejo algunas referencias con las que trabajé. Ya de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Oigan, qué ejemplos a seguir, con esa puntualidad. Nada más te compartimos que no sé por qué te quedaste nomás en la primera diapositiva y luego ya no vimos más nada. Todo tu esfuerzo y hermoso trabajo. Valoro de verdad todo lo que han hecho y saben que, por no quererles interrumpir, pero a la siguiente participación, si sucede exactamente lo mismo, nada más les voy a decir, ¿se puede la siguiente diapositiva? Ya está. Claro que sí. Muchísimas gracias. Te agradezco. Bueno. Por compartir pantalla. A tus órdenes, ¿no? Y continuamos con Gabriela Pérez López, por favor. ¿Estás en Buenas tardes, voy sala? a apagar la cámara porque está fallando un poco mi internet. Sí. Claro que sí. Mira, también yo la apagué. Tú me dices para iniciar el tiempo. ¿Me avisan si ya se ve, por favor? Muy bien. Listo, ya se ve. Muy bien. Éxito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Pérez López, soy estudiante de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Actualmente curso el sexto semestre en la licenciatura en Educación Primaria. En este momento les voy a compartir mi reporte de investigación sobre los recursos educativos digitales para promover ambientes virtuales de aprendizaje. Como sabemos, la pandemia provocada por el COVID-19 modificó los procesos de enseñanza y aprendizaje, optando por cambiar las clases presenciales por la modalidad educativa a distancia. Por lo que esta investigación está fundamentada desde la metodología cualitativa en el autor Vargas, donde se aplicó la estrategia RED para promover ambientes virtuales de aprendizaje, enfocándome en la asignatura de matemáticas. La competencia profesional que desarrollé fue integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional, expresando el interés del conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, debido a que desarrollé habilidades y destrezas que me permitieron construir nuevos conocimientos para actualizarme en mi tarea docente. Gaby, perdón, te quedaste en la primera diapositiva. Si gustas dejar de compartir y compartir. Maestra Marta, creo que dejó abierto el micrófono. Perdón, una disculpa, sí es verdad. ¿Se quedó en la primera diapositiva, maestra? Sí, se quedó en la primera diapositiva y de ahí ya no pasó. A ver, voy a volver a compartir diapositiva y ustedes me pueden avisar. Sí. ¿Sí está cambiando la diapositiva? No. Bueno, sí, ya está en justificación. Sí, sí. Muy bien.
Bueno, continuaba que es de suma importancia tener fundamentos teóricos para guiar nuestras acciones pedagógicas de manera organizada y sistemática para potenciar el conocimiento de nuestros alumnos. Aquí mis prácticas las realicé en 2 ciclos. El primer ciclo fue en el municipio de Tlaltenango, Sánchez de Román, Zacatecas, y el segundo ciclo en el municipio de Colotlán, Jalisco. En el primer ciclo estuve practicando en la Escuela Primaria Federal Genaro Codina y en el segundo ciclo la Escuela Primaria 20 de Noviembre. En ambas escuelas eran instituciones públicas de turno matutino y organización completa. En el primer ciclo, bueno, en ambos ciclos tuve el grupo de tercero B. En el primer ciclo eran 18 educandos, 8 mujeres y 10 hombres. Ellos trabajaban por la aplicación de WhatsApp y cuadernillos de trabajo, tenían problemas socioeconómicos y apatía escolar. ¿Sí se está cambiando las diapositivas? No, se quedó en justificación. ¿Ahorita qué diapositiva está, maestra? Disculpe. Justificación de la metodología. ¿Te puedo hacer una recomendación? Sí, por favor. Quizás si le pones en presentar la diapositiva como tal, se pueda lograr como cambiar con más facilidad. ¿Ah, sí? Y también en presentarla para que se vea la pantalla completa, para también nosotros tener como una mejor visibilidad. Gracias, sí. Trabajo. A ver, ahorita, ay, disculpa, maestra, ¿en qué diapositiva está ahorita? Ahorita ninguna. Ahorita está en contexto, justificación. En justificación y ahorita en contexto. Contexto, sí. Muy bien, entonces no hay problema si la presento de esta manera. Adelante y amplía la pantalla, por favor. Gracias. Sí. Bueno, como les iba diciendo, en el segundo ciclo, en el grupo de tercero B, había 27 educandos, 11 mujeres y 16 hombres. Ellos trabajaban solamente por la aplicación de WhatsApp y el problema que más se presentaba era la apatía escolar. El enfoque, bueno, utilicé en esta investigación un enfoque constructivista. Retomé la cognición situada de Jung, donde los conocimientos y aprendizajes de los alumnos deberían de ser aplicados a su contexto. También utilicé la estructura cognitiva y el lenguaje de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Asimismo, utilicé los recursos digitales para reforzar la comprensión y la motivación de la autora Valcárcel. También utilicé los recursos educativos digitales como estrategia didáctica de la autora Ortiz. Esta investigación tuvo como universo de estudio, pues la Escuela Primaria Genaro Codina y la Escuela Primaria 20 de Noviembre. En ambos, la muestra fue el grupo de tercero B. La metodología fue cualitativa, el método fue investigación-acción de la torre, la técnica fueron los diarios focalizados de Portland, el instrumento fueron los cuadros de autoevaluación y cuestionarios, y como análisis fue la problematización de Sánchez. Entonces, mi pregunta de investigación fue, ¿cómo una docente que explica brevemente puede promover ambientes virtuales de aprendizaje en la asignatura de matemáticas por medio de los recursos educativos digitales en los alumnos de tercer grado? Después del término de cada jornada de prácticas, realicé un análisis con Bertelli. De ahí pude comprobar que la aportación de Jung sobre la cognición situada sí me funcionó, ya que aquí les muestro una parte de una infografía donde estoy usando el contexto de los alumnos también para que ellos puedan relacionar más los aprendizajes. También el lenguaje y la estructura cognitiva de Ausubel también me funcionó demasiado, porque de esta manera los estudiantes entendían de manera más fácil lo que yo les estaba explicando, además de que sabían lo que estaban aprendiendo, la relación que iba a tener con lo que iban a aprender más adelante. De Ortiz, pude confirmar que sí se promovían aprendizajes significativos con la estrategia de los recursos educativos digitales, y de Valcárcel también se pude notar que la motivación del alumnado creció. Sin embargo, en el primer ciclo, esta motivación estuvo un poco baja. Como resultados de mi investigación, puedo comentarles que
Hubo alto rendimiento académico. Los alumnos con nivel bajo y medio obtuvieron respuestas positivas en la mayoría de sus ejercicios y los alumnos de nivel alto realizaron sus actividades a partir de nuevos procedimientos. También se lograron los objetivos específicos y generales de mi proyecto de investigación y solamente surgió el problema de la desmotivación en el grupo del primer ciclo. Así que puedo confirmar que la estrategia de los recursos educativos en las explicaciones de los contenidos de la asignatura de matemáticas promueven ambientes virtuales de aprendizaje en los estudiantes de tercer grado de primaria en la modalidad educativa a distancia. Para concluir, mi problema sí se disminuyó, mas no se eliminó. También existe la posibilidad de que se genere nuevamente el problema intervenido, ya que no se le va a dar un seguimiento. Como impacto personal, fue la transformación de ser docente investigadora, ya que antes yo no utilizaba las metodologías o sabía muy poco de ellas. En lo profesional, fue una gran oportunidad conocer la modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje por la pandemia del COVID-19. Y en el impacto escolar, agradezco el apoyo mutuo entre el personal docente en formación y de los docentes titulares que me brindaron. Y esto es, bueno, aquí les muestro las referencias que utilicé: Ausbe, La Torre, la autora Ortiz, Forlán, Sánchez, Valcarcel, Vargas, y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, para este caso, Gaby. Ahora, Carmen Susi, ¿está presente? Por favor. Sí, maestra, permítame un momento. Claro, adelante. Y cierro micro. Traigo unos audífonos, no sé por qué se escuchó interferencia. Adelante. Éxito también para ti, Susi. Muchas gracias, maestra. Permítame compartirles pantalla. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Susana Mendieta Corona. Actualmente curso el 6º semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Particular Autorizada Instituto América. Les voy a presentar la formación docente en tiempos de pandemia desde mi experiencia. Como docente en formación, son muchos los retos que se van presentando día a día en la práctica, pero en particular son más los retos que se presentan en la formación como docente profesional. Permítame un momentito. Y les presento de nuevo. No se está compartiendo, Susi. A mí me parece que sí se está compartiendo, pero igual déjenme reviso mi conexión. Y vuelvo a compartir mi pantalla. Vamos a ver el visual. Me parece que sí les estoy presentando. ¿Ya pueden observar la pantalla? No, solamente apareces Se ve tú. todavía. Si gustas seguir adelante sin la pantalla para no atrasarnos. Espérate tantito a ver si sale ya. O me la puedes enviar al correo, Susi, y te ayudo a compartirla.
Lo que pasa es que me aparece que ya la estoy presentando, pero lo vuelvo a hacer en un minuto. Ya la compartió Pau. Ah, perfecto. Muchas gracias, compañera. Esa Pau, ya la tiene Pau. Excelente, Pau. muchas gracias. Como les decía, como docente en formación, son muchos los retos que se nos van presentando día a día en nuestra práctica, pero en particular en nuestro proceso como formación profesional. En la actualidad, expresarles mi opinión sobre los cambios que ha sufrido la educación gracias a la pandemia por el COVID-19 es una historia que aún continúa, ya que día a día van surgiendo nuevas estrategias encaminadas a la mejora de la educación. Es por esto que en esta ocasión les presento cuál fue mi experiencia como normalista en formación al trabajar con esta nueva modalidad a distancia de la siguiente manera. Iniciamos con la aparición del COVID-19, la cual nos lleva pues a un confinamiento de toda la población o su gran mayoría, afectando a la gran diversidad de contextos como social, laboral, profesional y económico de muchos o todos la población. Me enfocaré en el ámbito educativo, ya que a partir de estos acontecimientos se plantea el qué, cómo, cuándo y para qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Así, pues, se desarrollan nuevas competencias, se adquieren nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos ayudan a plantear estrategias para hacer frente a esta situación y, pues, promover una educación de calidad. En esta ocasión, en el sexto semestre, se nos planteó la aplicación de una propuesta metodológica que se tituló Los niños inteligentes. Todo fue trabajado con la modalidad a distancia. Dentro de este proyecto se nos plantea el propósito general, que fue desarrollar en los docentes en formación las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para diseñar e implementar propuestas metodológicas activas que propicien la sensibilidad y creatividad mediante estrategias diversificadas que permitan el bienestar a través de las manifestaciones artísticas. De igual manera, se nos planteó una pregunta que era la situación a problematizar, que fue cómo diseñar e implementar una propuesta metodológica activa que propicie la sensibilidad y creatividad mediante estrategias diversificadas que permitan el bienestar a través de las manifestaciones artísticas. Todo esto de manera general se muestra en el siguiente gráfico, en donde toda la propuesta fue guiada integrando los conocimientos de los cursos impartidos durante el sexto semestre. Así igual se abonó a la contextualización, el diseño, aplicación y evaluación de lo que conformó nuestra propuesta metodológica. Parte de la contextualización se contactó con una institución particular en donde se desarrolló la práctica. Esta institución es de organización completa, ya que contaba con maestras para cada grado, al igual que directivo, personal de apoyo e intendencia. Se realizó la práctica en un grupo multigrado con alumnos desde los 3 a los 5 años en un horario de 5 a 5:30 p.m. De lunes a viernes. Todo fue con la modalidad a distancia. El contexto tecnológico que se rescató de los alumnos fue que todos contaban con conexión fija a internet en casa, al igual que con un dispositivo para conectarse a las sesiones. Todos mostraban una gran habilidad al hacer uso y manejo adecuado de las herramientas como el micrófono, la cámara, e incluso levantaban su mano de manera virtual cuando querían participar. También se analizó el contexto de salud de los alumnos. Ninguno presentaba alguna dificultad dentro de su salud y ninguno expresó haber tenido algún caso por COVID-19. Dentro de los canales de aprendizaje, al ser un grupo multigrado, pues se observó el canal de aprendizaje kinestésico, al igual que el visual y el auditivo. Todo esto se pudo rescatar gracias a la observación, a la aplicación de diversos instrumentos y a la aplicación de igual manera de actividades. Teniendo en cuenta las características generales del contexto, nos pudimos rescatar los gustos, necesidades e intereses de los alumnos y así pasar al diseño de lo que fue nuestra propuesta metodológica. Se diseñó un cronograma de actividades, ya que estas se planeaban para los padres de familia, aunque sí se hicieron sesiones virtuales.
Dentro del cronograma se describía brevemente la actividad a realizar, al igual que el propósito y los recursos y materiales que se iban a necesitar. Se gestionaron recursos y materiales tanto digitales como tecnológicos y físicos para cada una de las sesiones, buscando que estos fueran de accesibilidad para los padres de familia, ya que se contempló el trabajar dentro de casa y con materiales que tuvieran a su alcance. Todo fue vía Meet y mediante las plataformas de Classroom. Todo se trabajó de manera virtual en los horarios antes mencionados, que fue de lunes a viernes, de 5 a 5:30 p.m. Una vez ya conociendo las características del contexto al que nosotros nos enfrentábamos y al igual que el diseño de nuestra propuesta metodológica, se lleva a la aplicación de esta, en donde se trabajó de manera colaborativa con un equipo integrado por 4 alumnas practicantes. Se trabajó con los cursos de robótica educativa y teatro, diseñando así escenarios de aprendizaje, los cuales se pretendía que fueran innovadores, creativos y de interés de los alumnos para propiciar una mayor asistencia a esta propuesta y a cada una de las sesiones. Dentro del apartado de evaluación de nuestro taller o propuesta metodológica, se tomaron en cuenta 4 apartados. En el primero, la asistencia y permanencia de los alumnos en cada una de las sesiones. En el segundo momento, se tomaron en cuenta las evidencias recibidas únicamente por Classroom. Aquí les quiero compartir que ya que se tenía un registro de 16 a 17 alumnos, en la primera jornada de práctica se conectaban alrededor de 15 a 14 alumnos, pero al momento de registrar evidencias únicamente se recibían evidencias de 4 a 6 alumnos. Se diseñaron e implementaron de igual manera instrumentos de evaluación, los cuales nos ayudaron para observar la progresión de aprendizaje de los alumnos. Y como en el cuarto apartado, se realizó un análisis de la práctica aplicando una rúbrica en la que nos permitió conocer cuáles habían sido nuestras áreas de oportunidad, al igual que los logros que se habían tenido a lo largo de la implementación de esta propuesta. A manera de conclusión, esta pandemia no solamente nos trajo cosas negativas, sino hubo una gran diversidad de aprendizajes en cuanto a la contextualización, al análisis y a la formación docente. Se logró trabajar en equipo de manera colaborativa, propiciando un ambiente de comunicación y organización en su mayoría efectivos, que esto nos brindaron los mejores resultados. Todo se trabajó de manera a distancia, poniendo en práctica pues nuestras habilidades tecnológicas al hacer uso de los dispositivos con los que contábamos, como computadoras, celulares y la conexión a Internet. Se logró gestionar recursos y materiales factibles para los padres de familia, para los alumnos y para cada una de las sesiones, que estos favorecieran el aprendizaje de los alumnos. Al igual que se desarrollaron, pues creo que ya lo han mencionado, múltiples competencias tecnológicas, ya que se logró indagar en diferentes sitios web, se hizo el uso de múltiples aplicaciones o plataformas, se elaboraron videos, se diseñaron presentaciones gráficas para los alumnos, apoyando así pues la práctica en gran medida. Se trabajó de manera conjunta con docentes titulares, ya que todo el momento que nosotros practicamos estuvieron al pendiente de cada una de las sesiones, al igual de la progresión que tenían sus alumnos dentro de las actividades. Se desarrolló la habilidad, se podría decir, de la investigación educativa, ya que se consideró el contexto, las características, las necesidades a lo que nosotros nos enfrentábamos durante toda la práctica, analizándolo al principio, a medias de la práctica y al final. Se dejó huella en la institución en la que se practicó, ya que los comentarios que nosotros recibíamos eran que les había agradado el taller, que los alumnos nos mencionaban que le eran cosas nuevas que no conocían, que las maestras de igual manera nos comentaban que eran actividades innovadoras, que sí propiciaban un interés en los alumnos por conectarse a las sesiones. Y finalmente, los resultados que obtuvimos de manera general durante la contextualización, diseño, aplicación y evaluación de esta propuesta, pues contribuyeron en gran medida a las competencias profesionales del perfil de egreso como docentes. Contribuyeron en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores
desarrollando en nosotros, pues más bien contribuyendo en nuestra práctica de manera integral. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, presenta a Gaby, nuestra última ponente. Excelentes Sí, hola, trabajos, chicos. Voy a proyectar mi pantalla. Adelante. Gracias, solamente voy a proyectar la pantalla y ya voy, ¿eh? No sé si alguien me puede decir si mi pantalla sí se está proyectando. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Ok. Creo que tuve un problema con mi internet, ¿eh? Ya se está presentando. Bueno, principalmente mi nombre es Gabriela Rodríguez Flores. Soy estudiante del 8º semestre del Centro Regional de Educación Normal y mi tema es el uso del juego didáctico para abordar la enseñanza de las ciencias naturales durante la pandemia de COVID-19. Principalmente toda la experiencia comenzó a partir del 7º semestre porque en nuestra escuela se lleva a cabo la práctica durante un año en una escuela anexa al CREN. Entonces, como parte de esta práctica, se nos asigna un cargo. Entonces, en este cargo, yo obtuve el cargo de subdirectora de la escuela. Por lo tanto, yo tenía que también practicar en algún grupo. Entonces, mi intervención fue en el grupo de tercero B, junto con una compañera, y se me ocurre realizar este tema en cuestiones de lo que tiene que ver con el juego, el uso del juego, como parte de la didáctica, como esa herramienta valiosa que se tiene para intervenir en ese grupo. Como propósito general, creo que no lo había presentado. Como propósito general de este tema, se tiene diseñar y aplicar estrategias didácticas que utilicen el juego, la aplicación práctica y el descubrimiento como herramienta valiosa y puntual para mejorar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. Lo que se buscaba, bueno, lo que busco principalmente con este tema es que los alumnos traten de ver las ciencias naturales y su aprendizaje de las mismas de una forma más motivadora, menos monótona y sumamente más divertida. Es decir, la forma en la que las actividades se diseñaban tenía que girar en torno a que el niño tuviera interés por ellas y los aplicara desde casa. Estas prácticas profesionales, como ya dije, que son pertenecientes al 7º y 8º semestre de la licenciatura en educación primaria, se llevaron a cabo en la escuela primaria anexa al CREN Francisco y Madero, en el 3er grado de primaria en la materia de ciencias naturales, mediante y mayormente en una modalidad a distancia. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido también algunas intervenciones que fueron semipresenciales en algunas asesorías que se tuvieron con los alumnos. Y esta investigación que yo he hecho, o este planteamiento de la investigación-acción que he llevado a cabo, no se ha desarrollado solamente en un mes, por ejemplo, se ha desarrollado durante todo el ciclo escolar, aunque la intervención puntual de lo que yo hice dentro del grupo, pues, de tercero B, sí fue de al menos unos 2 meses. Todo esto a razón de la situación que se enfrenta por la pandemia de COVID-19. Poniendo sobre todo énfasis en el uso del juego didáctico que puede generar un proceso de enseñanza-aprendizaje aún más enriquecedor y atractivo para los alumnos. Bueno, en mi sustento teórico, yo hablo de algunos teóricos como Jean Piaget, que es uno de los más conocidos, quien considera al juego como la expresión y la condición para el desarrollo del niño. Como la mayoría de aquí tenemos que tener conocimiento,
Piaget en su teoría psicogenética nos habla de las etapas evolutivas del desarrollo, y en cada una de ellas el juego no está exento, sino que se incluye en cada una de estas etapas. Hay otra teoría que también abona a los temas del juego, que es de Carl Gross, que nos habla de una teoría psicológica del juego basada en el aspecto del juego y en el intento de que el niño practica mediante para lo que se le pide después en la vida adulta. Él discutía los aspectos educacionales del juego y el papel del profesor en su dirección, que de hecho esto es una parte muy importante que la hablaré más adelante en cuanto a lo que tiene que ver el papel del profesor para diseñar estas actividades. A otros teóricos que también hablan sobre estos temas es, por ejemplo, Lev Vygotsky, quien nos hablaba de esa insistencia que hay de la influencia social que tiene para el aprendizaje del alumno. En este caso, a lo mejor nos pudiéramos preguntar cómo vamos a tener esa influencia social, ¿no? Porque a lo mejor no estamos presencialmente en el aula y no tenemos a todos los niños ahí para que puedan convivir. Bueno, pues a lo mejor aquí es donde estamos cambiando y estamos llevando la escuela ahora al hogar, ¿no? Lo que yo observé en algunas de las actividades que realicé es que el apoyo de la familia era imprescindible para poder realizar estas actividades. También desde el punto de vista del constructivismo, que no solamente el maestro debe enseñar de la mera forma tradicional que todos conocemos, ¿no? En el sentido de pararse frente a grupo y ser el transmisor de ideas, sino que también se lleve al alumno a que él sea el propio creador de su conocimiento, que tenga un papel activo dentro de su proceso de aprendizaje. Hay alguien más que también nos habla sobre lo del juego. Aquí ya es un poquito repetitivo. Habla sobre los estadios evolutivos del ser humano, donde se considera que era por la teoría de Jean Piaget, como lo había mencionado, y también nos habla de que hay innumerables logros en relación con el uso del juego, porque a veces el juego se desfasa o se ha intentado a lo mejor desfasar de lo que tiene que ver con el aprendizaje, puesto que hay maestros... 6 minutos. Puesto que hay maestros que posiblemente infieran que el juego no puede utilizarse en términos académicos porque no propicia ningún beneficio o porque es algo que está completamente alejado de lo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? En el sentido de la enseñanza, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, el juego sí proporciona ciertos beneficios y no solamente en un solo ámbito, sino que también, por ejemplo, los afectivos, los cognitivos, los éticos, y nos ayudan en el desarrollo de habilidades y de nuestras destrezas. La metodología prácticamente está basada en la investigación-acción porque lo estamos llevando a cabo dentro de nuestro campo, ¿no? Donde estamos trabajando y vamos desarrollándolo a la par. El diseño de las planeaciones didácticas. Yo elaboré al menos 10 intervenciones en las cuales tuve que utilizar toda mi creatividad para poder desarrollar los temas de las ciencias naturales y enfocarlas en cómo hacer que pudiera yo meter juegos en esas actividades, para hacer que para los niños fuera muchísimo más atractivo. En algunas ocasiones intenté utilizar algunos recursos digitales, más sin embargo me fui dando cuenta de que no todos los alumnos contaban con las herramientas, tuve que cambiarlo, tuvimos que utilizar algo que ha sido muy famoso, que son los típicos cuadernillos de actividades, y tuve que hacer modificaciones a las mismas para que los niños pudieran desarrollarlos. Una de las estrategias de las que me gustaría comentarles es la segunda estrategia que apliqué, se llama aplicando juegos inventados. Estos fueron de mi parte. Yo misma los traté como de diseñar para que se adaptaran a los temas que íbamos viendo, y estos dos era uno que se llama sobres contenedores y el otro es el rey pidiche y preguntón. Aquí tengo algunas imágenes de estas estrategias y algunas evidencias de cómo lo llevaron a cabo los alumnos. A los alumnos se les mandaba los cuadernillos, se les ponían las actividades y ellos pues lo tenían que desarrollar desde casa, jugando con sus papás, llevando a cabo lo que tenían que hacer pues para poder llevar a cabo ese juego. Ese es otro de las estrategias que se llevó a cabo. Si se fijan, por ejemplo, aquí son tarjetas, vienen preguntas, por ejemplo, ¿dónde crees que se obtiene? Viene la respuesta, se le pide a los alumnos que jueguen con sus familiares, que le pregunten, que vayan y lo traigan, son cosas así, de eso se basa. Acá hay algunas otras imágenes donde podemos ver, por ejemplo, en algunas aparecen familiares, que por ejemplo está papá, que está su hermano, que están llevando a cabo el juego dentro de su entorno familiar.
Y bueno, en conclusiones, es que prácticamente la educación a distancia impuesta por la situación vivida por la pandemia reflejó muchas problemáticas y brechas para que los alumnos y maestros pudieran desarrollar, tanto maestros su trabajo como alumnos, tener esta función de tener que aprender desde casa. El uso del juego como herramienta didáctica resulta de interés para los alumnos, al menos en mi caso sí resultó de interés, más sin embargo hay siempre algunas características o algunas situaciones que infieren en lo que pueda tener de nuestros resultados. Por ejemplo, conmigo pasó que algunos alumnos no tenían apoyo por parte de sus padres, no contaban con los medios. Hay un sinfín, ¿no?, a veces de ciertas condiciones que impiden que los alumnos puedan desarrollar las actividades como se requiere o como a lo mejor queremos, y eso hace que las tengamos que modificar y que los elementos valiosos de las experiencias reales. Es decir, para mí fue muy valiosa la experiencia que yo tuve al aplicar esta temática dentro de este grupo y me llevo conocimiento acerca de ello. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, en este momento sería un momento de preguntas, de respuestas. Sin embargo, pues ya inició la conferencia magistral. Nos están solicitando, sobre todo a los docentes, que pues regresemos y que estemos presentes. En el caso de los alumnos, no sé en realidad si haya acceso o no. Creo que va a haber un ingreso por medio de Facebook. Les agradezco mucho su presencia.